Listo, gracias. Un saludo muy especial a todas las personas que siguen aquí conectados, a quienes nos ven posteriormente por diferido en nuestro canal de YouTube. Recuerden a quienes están conectados que aparecemos en YouTube como Positiva Colombia, donde van a quedar cargados todos los webinars. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? Si se dieron esos minuticos para pararse, ir al baño, tomar agüita, moverse. Ya va siendo la horita de la pausa activa, muchos finalizando ya jornada, quienes culminan a las 5, otros a las 6. Entonces, bueno, vamos con este último espacio liderado por Positivo y Presta Salud, promoviendo un nuevo modelo de abordaje psicosocial con la intención de poder llegar a esos lugares donde no es fácil llegar muchas veces por la distancia en la que estamos, porque los espacios productivos demandan cierto tiempo, pero eso es una estrategia de acercarnos brevemente y generar diálogos de saberes aprovechando estas plataformas digitales. Este nuevo modelo de abordaje psicosocial le apuesta a un espacio que promueve el bienestar y la calidad de vida laboral, donde podamos contar con trabajadores sanos, seguros y felices, porque tu salud y tú son nuestra prioridad para seguir positivamente más. Y como siempre les digo, los invito a que este lema sea de ustedes, que por esa frase siempre nos recuerden y se recuerden a ustedes que hay que pararse, hacer la pausa activa, que hay que alimentarse saludablemente, que hay que establecer relaciones sociales saludables que promuevan bienestar. Vamos a hacer un recorrido brevemente por esta ruta del conocimiento, que es la ruta que hemos tenido a lo largo de la semana. Hablamos de eh, eliminación de la violencia contra la mujer, promoviendo un espacio de sensibilización, de promoción de estrategias para actuar a través del empoderamiento femenino y las nuevas masculinidades, eso que nos lleva a generar un cambio de narrativa para poder hablar de entornos seguros y saludables. El martes estuvimos hablando de cultura organizacional y clima laboral como bases de fortalecimiento empresarial, trabajo en equipo y colaboración y desarrollo de liderazgo saludable. El miércoles estaremos hablando de gestión del cambio organizacional, eh, in- inteligencia emocional en el trabajo, hablamos también de diversidad e inclusión, empresas que transforman. El jueves, es decir, hoy ya hemos hablado de plan individual de ajustes razonables, empresas humanizadas y evaluación de factores psicosociales, que será nuestro último tema y el tema que vamos a tratar en este espacio. Mañana nos conectaremos a las 8 de la mañana hablando sobre manejo del tiempo y productividad en el ámbito laboral, construcción de una cultura de seguridad, un reto de organización permanente. Y el viernes hablaremos de creatividad y salud mental, dos aliadas en este proceso de resolución. Entonces, bueno, el tema que nos convoca en este momento es hablar de evaluación de factores psicosociales. Antes de iniciar, me permito presentarme. Mi nombre es María Camila Cardona Meneses, psicóloga especialista en seguridad y salud en el trabajo. Actualmente me encuentro cursando un máster de neuropsicología clínica, todos ya conocedores de esta parte, de esta historia de mi vida y bueno, interesada porque juntos construyamos. Hoy este espacio y esta temática fue pensada principalmente a que en esta temporada más o menos empiezan a acercarse a sus empresas en ese proceso de evaluación de factores psicosociales. Entonces yo creo que antes de participar de una evaluación debemos ser conscientes de la necesidad de la misma, sensibilizarnos frente al por qué es importante participar. Es una evaluación que no es obligatoria, pero que sí se invita a que todos los colaboradores participen, porque cuando participamos de estas evaluaciones, pues de alguna forma contribuimos a las mejoras organizacionales. La evaluación de factores psicosociales está ligada específicamente a conocer la percepción que tiene el colaborador sobre su lugar de trabajo a nivel de liderazgo, de bienestar, de condiciones específicas de la tarea que realiza. Entonces, bueno, la idea es que conozcamos un poco más sobre esta evaluación y que ustedes se vayan como preparando por si les llega el momento o incluso quienes ya han pasado por este proceso de evaluación, pues nos cuenten qué piensan de ella también. El objetivo
De las temáticas a desarrollar en este momento, entonces será sensibilización relacionada con la importancia de la evaluación, socialización de los instrumentos que se utilizan. Vamos a hacer como un breve recorrido por la batería y beneficios de esta ejecución. Como siempre, los invito a que establezcamos un espacio basado en la comunicación afectiva y efectiva, que entre todos construyamos saberes, que nos dispongamos a estar presentes en este momento, a conectar con este espacio. Y es por eso que los invito a que hagamos un breve espacio o ejercicio de meditación, de respiración consciente, de relajación, ya que también es la hora donde nos vamos agotando un poco. Voy a ver por aquí, nos dejaron un mensajito. Ah, bueno, Jennifer, bienvenida. Bienvenida a este espacio. Vamos a empezar a prestar atención a nuestra respiración como un ancla para establecernos en el momento presente. Siéntate cómodamente, procurando que tus pies toquen el piso. Coloca tus manos sobre tus muslos y relaja tus hombros. Cierra tus ojos o descansa la mirada en un punto fijo en el piso, de manera que si llegas a distraerte y comienzas a mirar en otras direcciones, puedas fácilmente regresar a ese punto. Deja que tu columna crezca alta como el tronco de un gran árbol. Está derecha, pero no rígida. Nota tu cuerpo en este espacio y date el tiempo de identificar cómo te sientes. Ahora presta atención al flujo de tu respiración. No es necesario que respires de una forma especial. Tu cuerpo sabe cómo respirar. Simplemente siente el aire entrar en tu cuerpo cuando inhalas y salir de tu cuerpo cuando exhalas. Si al intentar prestar atención a tu respiración te distraes con otros pensamientos, emociones o sensaciones corporales, nota eso que te distrajo y luego intenta dejarlo ir, regresando tu atención al flujo de tu respiración. Sigue prestando atención a tu respiración por unos momentos más. Permite que cada inhalación sea un nuevo comienzo y cada exhalación un dejar ir. Cuando te sientas listo, lentamente abre tus ojos y regresa tu atención al espacio donde te encuentras. Volvemos a este espacio presente. Ojalá se puedan permitir siempre unos minuticos al día para conectar con ustedes, para respirar. Ya hemos aprendido a lo largo de estos mesecitos algunas técnicas de escritura, de respiración consciente, meditación guiada que pueden utilizar y poner en práctica para nivelar esos procesos de tensión. Bueno, tenemos aquí la definición que nos comparte la OIT frente a factores psicosociales. Entonces comprendemos por factores psicosociales incluso ya
Hemos en otros espacios hablado precisamente de esta definición de los componentes. Hoy vamos a hablar un poco más de esa definición y cómo evaluamos esos conceptos que aquí se refieren. Entonces, entendemos los factores psicosociales en el trabajo como un conjunto de las percepciones y experiencias del trabajador que abarca muchos aspectos. Entonces, con base en la experiencia que yo vivo en mi cotidianidad, en mi trabajo, tengo una percepción y esa percepción está permeada también de mis factores de personalidad, de lo que sucede en mi entorno familiar y con base en ello probablemente se den muchas interacciones, ¿cierto? Porque yo de casa, a lo largo de la vida, a lo largo de mis ciclos vitales de desarrollo, voy generando unos preconceptos frente a algo. Pero también el trabajar y el realizar diariamente una actividad constante, pues me lleva a tener una respuesta y a tener una sensación frente a la misma. Entonces la OIT define los factores psicosociales en el trabajo como aquellos que consisten en interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de la organización, por una parte. Y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo. Todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, puede influir en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo. Acá hay algo muy importante y es que muchas veces se evalúa el área intralaboral, extralaboral. El individual se toca un poco con el cuestionario de estrés, sin embargo, no entramos a aplicar directamente una prueba técnica que me determine cuáles son esas características de personalidad que pueden influir con estas otras condiciones, porque implica un trabajo un poco más arduo y en sí la ley únicamente solicita como la evaluación de intra, extra y estrés, que son los que nos entrega propiamente la batería. Antes de continuar con esos aspectos de resolución, quiero que veamos un video de Charles Chaplin muy interesante, pero nos muestra todo lo que son factores psicosociales. Entonces vamos a visualizarlo y con base en ello nos vamos a ir como guiando. Permítame, lo comparto acá. Como no tiene pues quienes hemos visto cierto, los videitos de Charles Chaplin no es como que haya mucho sonido, es muy antiguo, es un video realmente muy antiguo y es de movimientos, es como, allí lo veremos.
Curado de los nervios, pero sin trabajo, deja el hospital. Vaya tranquilo y evite las exaltaciones. Bueno, ¿qué tal les pareció? Adriana nos comparte que esta película es basada en la sátira que hace Charles Chaplin. Y perdón, yo se me eliminó esto de acá. En la época de la industrialización, mostrando cómo el ser humano no vale para las empresas, así es, y de alguna forma, pues toda la lucha que se ha logrado. Pero por acá Liliana nos dice tiempos modernos. Probablemente aún hayan muchas empresas que no han fortalecido mucho este proceso de intervención en áreas de bienestar, ¿cierto? Que uno dice, bueno, venga, todavía falta fortalecimiento en muchas áreas. Ahí usted no me comparte. Ahí ya está compartiendo, sí. Mm, y esta es la idea. Aún yo todavía me encuentro empresas que no han realizado evaluaciones de riesgo psicosocial, hay alguna resistencia, porque esta evaluación implica un costo, implica un tiempo, no es solamente el costo y la inversión que yo hago llevando a cabo la evaluación, sino que aparte de hacer evaluación, pues obviamente me van a entregar un informe de resultados y debo llevar a cabo una intervención específica. Entonces, a veces presupuestalmente no hay un cuadro económico y demás, pero es muy necesario porque, por ejemplo, aquí podemos ver un diagnóstico para Charles Chaplin, hubo un síndrome de desgaste ocupacional, el que lleva, o sea, él quedó como el loco, ¿cierto? Por alguna forma la exigencia, el entorno en el que estaba, las condiciones laborales no eran las mejores y eso me lleva a una afectación. Vemos, por ejemplo, hay una gran mayoría de maestros que están yendo a los lugares clínicas de salud mental porque hoy en día la educación se ha vuelto un poco más compleja, los jóvenes un poco más demandantes, eh, no hay mucho acompañamiento. Hace poco atendí a una docente en temas de salud mental, pasando por una fuerte crisis de ansiedad y depresión por las condiciones en su trabajo en las que estaba y en la que había sido pues como amenazada e intimidada por uno de sus estudiantes. Y se ve que esto pasa constantemente, principalmente los colaboradores
de estos trabajos directos con cliente. Adriana dice, lo que pasa es que muchas empresas no quieren invertir en su factor humano, en la parte de seguridad en un trabajo, tienen un sistema de papel. Sí, Adriana, coincido contigo lastimosamente. Y creo que aquí hay que hacer un llamado como a las instituciones encargadas de llevar a cabo estos procesos de seguimiento, porque no se ha notado un seguimiento arduo de, venga, ya hay una materia de riesgo psicosocial que se debe aplicar anual o cada 2 años según el riesgo en el que esté la empresa. Entonces vamos a irnos a hacer auditorías a las empresas, a hacer seguimientos y demás, pero pues al eso no pasar, de alguna forma, no se ve como la obligatoriedad de llevarlo a cabo. Y acá ya tenemos la norma. Perdón esto porque me sale así. Adriana dice, el personal no se queja por miedo a ser despedidos o aburridos para renunciar. Sí, lastimosamente sucede aunque no debería de pasar, ¿cierto? Ya hay una legislación. Realmente si nosotros nos vamos a leer todas las legislaciones que han salido en función de proteger al colaborador, son muchas y uno partiría del hecho de que chévere que un colaborador se siente orgulloso de la empresa en la que está, que un empleador no espere a que salga una legislación para promover una acción, sino que esa humanidad esté presente siempre. Pero bueno, sí, aún es una triste realidad en la cual estamos inmersos y qué rico que nos motivemos a seguir construyendo o trabajando en función de esas personas que hace muchos años atrás lucharon constantemente para que tuviéramos los beneficios laborales que hoy tenemos. Entonces, enfocándonos en el tema de evaluación de factores psicosociales, esta surge o esta necesidad surge, dado a que durante muchos años, hace ya varios años, más o menos como desde 1990, se empezó un poco a profundizar más en el tema de evaluar los factores psicosociales, la lucha de los trabajadores que estaban inmersos en este campo de industrialización donde eran afectados, donde no tenían beneficios, no tenían acompañamiento. Surge. La OIT empieza a trabajar fuertemente en el concepto de trabajo decente, un trabajo digno, y todos los países que están pues adheridos a esta Organización Internacional del Trabajo empiezan a sumarse más a sus análisis. Y en Colombia surge la resolución 2646 del 2008, la cual es de obligatoriedad cumplimiento y le dice al empleador, necesitamos que usted comience a identificar y evaluar esos factores psicosociales que están inmersos en su empresa, que pueden ser de riesgo o protectores, para que genere acciones de prevención o de promoción, intervenga esos aspectos que pueden ser la causa de las enfermedades laborales, que nos está llevando a que sea un problema de salud pública. Debe hacer monitoreo permanente, esta evaluación debe aplicarse cada año, cada 2 años, según el riesgo que identifique. El único profesional avalado para llevar a cabo la evaluación de riesgos psicosociales es el psicólogo, especialista en seguridad y salud en el trabajo. No hay otro profesional avalado para hacerlo. No lo puede hacer el profesional de seguridad en el trabajo, no lo puede hacer el administrador especialista, el ingeniero especialista, no. Únicamente la persona avalada por el ministerio para hacer esta evaluación es el psicólogo con especialización en seguridad y salud en el trabajo. Esta evaluación es muy completa, realmente el ministerio nos da todo el material para llevarla a cabo. Actualmente se encuentran en el proceso de transición para que ya no sea más en físico, sino que se pueda llevar a cabo de manera digitalizada y así pues poder incluso aplicar más masivamente, porque ahora lo que ocurrió con pandemia fue que esta evaluación fue realizada para aplicar únicamente en vivo y en directo con la persona allí presente, y por pandemia siempre por ahí como del 20 al 23 más o menos. El año pasado apenas fue a inicio de año que empezaron ya a dar como luz verde para aplicar otra vez las baterías en las empresas a nivel grupal, entonces hay muchos procesos represados. Y ya con esta facilidad que van a dar de que se puedan aplicar de manera virtual, pues va a ser más ágil también. Entonces, la resolución 2764 del 2022 refiere la necesidad de adoptar como referentes técnicos mínimos obligatorios la batería de instrumentos para la evaluación de los factores de riesgo psicosocial. Esta batería es muy completa, entrega toda la información necesaria y relevante
para llevarla a cabo. Yo ahorita les voy a mostrar así como brevemente los cuestionarios. Seguramente muchos de ustedes ya hayan pasado por esta evaluación, saben que son 4 cuestionarios largos. Es una evaluación que se proyecta a llevar a cabo. Yo siempre la proyecto entre 1 hora y media y 2 horas porque siempre me gusta partir con esta presentación. Yo siempre, cuando llevo a cabo los procesos de evaluación de riesgo psicosocial, les cuento a los colaboradores de qué se trata la evaluación de riesgo psicosocial para que ellos comprendan la naturaleza de la misma, comprendan que esta información no es divulgada de manera individual, sino que se hace un informe general, entonces los datos siempre serán confidenciales para que de verdad pueda ser una evaluación objetiva. Entonces, en 1894, la OIT publica el primer documento oficial, Los factores psicosociales en el trabajo, reconocimiento y control. Constata información de 1974, Asamblea Mundial de la Salud, importante a documentar la importancia de los factores de riesgo psicosocial, miren que más o menos desde 1900 era donde ya se venía, 1970, 90, es como donde van profundizando todos los procesos. De la importancia de reconocer cuáles son los factores psicosociales. Casi siempre se habla de factores de riesgo psicosocial. A mí me gusta enfocarlo más a factores psicosociales porque es que en los entornos podemos encontrar tanto de riesgo como protectores en la salud de los trabajadores. Los factores psicosociales en el trabajo y su relación con la salud. Eh, Tenemos este artículo muy interesante donde la OMS da unos aportes muy significativos. Está el decreto 1477 del 2014 que fue modificado en el 2020 porque ingresa el COVID como una enfermedad laboral también, que nos habla de estos diferentes factores psicosociales que el que estén presentes en el entorno organizacional tendrán estas consecuencias. Entonces tenemos gestión organizacional, factores de la gestión organizacional liderada, caracterizada por el tipo de liderazgo, las relaciones sociales, la cultura corporativa, puede llegar a generar un desgaste ocupacional, síndrome del desgaste ocupacional, trastorno de ansiedad, cargas físicas constantes, hipertensión arterial secundaria, infarto agudo de miocardio, enfermedades cerebrovasculares. Estas son como las consecuencias del estar inmerso o expuesto constantemente a este tipo de factores de riesgo psicosocial. También tenemos falta de control de la autoridad, trastornos mixtos del estado de ánimo, ansiedad, depresión, afectivo bipolar, interfase persona-tarea, jornada de trabajo, gastritis crónica, dispepsia, síndrome de colon irritable, trastorno del sueño, estrés postraumático, condiciones de la tarea, trastornos de adaptación, reacciones a estrés grave. Este era el video que ya les mostré, sino que lo quise mostrar al inicio para que nos contextualizáramos como todos estos procesos. ¿Cuál es el objetivo de una evaluación psicosocial? Es primero identificar la presencia o ausencia y evaluar los niveles de factores de riesgo psicosocial intralaboral, extralaboral y el nivel de estrés en la organización con el fin de caracterizar el comportamiento de las variables. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Es decir, ¿cómo yo llevo a cabo este objetivo general? ¿Cómo yo evalúo esa presencia o esa ausencia de esos niveles de los factores presentes? Entonces, primero, a través del cuestionario, identifico características sociodemográficas y ocupacionales de los colaboradores, identificar los factores de riesgo psicosocial intralaboral y extralaboral en todos los colaboradores de las distintas áreas, identificar la presencia de síntomas de estrés. Aquí no hablamos de la persona está o no está estresada, no, todos tenemos un grado de estrés. ¿En qué nivel lo tenemos? ¿Es un estrés funcional que me moviliza a actuar o ya hay cierta disfuncionalidad? Establecer un diagnóstico que permita sugerir acciones de intervención que impacten la salud, seguridad y calidad de vida de los colaboradores. Estas son las fases que se llevan a cabo. El ideal es que cuando uno va a llevar a cabo un proceso de evaluación psicosocial, yo primero vaya, me siente con la empresa, establezca una previa reunión donde yo pueda conocer cuál es el contexto de esa empresa, cuál es su cultura corporativa, qué es lo normal para ellos, dónde está ubicada, que yo pueda hacer una observación breve e identificar los cargos que van a participar de mi proceso de evaluación. Entonces, somos una empresa que se encarga de fabricar determinado alimento, entonces yo voy a ir a ver cómo funciona, cuál es el movimiento repetitivo que se genera, cómo es la interacción, no únicamente conocerlo de lo que me dice
el líder de proceso, de lo que me dice el gerente, sino que yo pueda observar antes de evaluar, porque al momento de calificar y generar el informe, esto también lo conocemos como una evaluación cualitativa. Acá nos entregan los datos cuantitativos, pero qué bueno que yo pueda poner ese valor agregado. Distribución por departamentos o áreas de trabajo. Entonces aquí yo digo, bueno, listo, después de yo observar, yo creo que voy a organizar los grupos de esta determinada manera, los voy a ubicar en tal espacio, creo que voy a trabajar con tanto número de personas y demás. Evaluación cuantitativa, entonces aquí ya se viene la aplicación propiamente dicha de los cuestionarios. La sistematización de los datos, esta se hace a través de un aplicativo que se llama HSQ, muy interesante, donde nos arroja los datos de manera inmediata. Es un aplicativo muy breve de manejar. Y bueno, ya la entrega y el análisis de los datos, los resultados y la elaboración del informe en general. ¿Cuáles son los beneficios que obtienen los trabajadores por participar en estas evaluaciones? Bueno, se los voy a leer textual como lo tengo en mi consentimiento informado, el que comparto con las personas cuando participan de las evaluaciones que yo he llevado a cabo, y es esta. La información aquí recolectada permitirá conocer cuáles son los riesgos psicosociales intralaborales y extralaborales que están en empresas. Ay, me quedó aquí la empresa que participó del proceso, con el fin de implementar estrategias de intervención para mitigarlos y con ello el mejoramiento de su salud, productividad y calidad de vida. Riesgos. El hecho de participar en este estudio no implicará ningún tipo de riesgo, al contrario, contribuirá con su proceso de prevención e intervención que busca generar mejoramiento y salud y calidad de vida para usted también. Es que justo lo tomé de uno de los cuestionarios y bueno, pero igual no estamos hablando de sus resultados. Empresas comprometidas con el bienestar laboral de sus colaboradores. Custodia de los instrumentos de evaluación de riesgos psicosociales. Es importante entender que es el psicólogo el que va a conservar todo, 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 todo. Que uno muchas veces le da susto y uno dice, no, yo no participo porque qué tal que mi jefe se dé cuenta que yo lo califiqué mal en esa evaluación, que yo puse que no era un líder tan chévere, esto, lo otro. Y no, esto es netamente confidencial, esto no se divulga, esto no se comparte, nosotros los psicólogos debemos de guardar por 20 años. Yo tengo un closet lleno de cajas de estos instrumentos que he aplicado porque se deben de conservar muy, muy, muy bien ante alguna situación. Entonces, bueno, esta frase, si cuidas a tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes. Es importante que invirtamos en estos espacios. Les voy a compartir aquí los cuestionarios para que los conozcamos un poco, para quienes de pronto no han participado de estos procesos, pero es importante que invirtamos en esto. Realmente estas evaluaciones dan un panorama muy amplio de lo que es la evaluación de factores psicosociales. Les voy a mostrar acá varias cositas. Entonces, la resolución que les mencionaba ahora, ellos nos hablan de todas estas guías. Miren todas las guías que tienen el protocolo. Guía técnica de acciones generales, ya hemos venido trabajando con ellas, acoso laboral. Ahí la normatividad nos decía, usted tiene que evaluar e intervenir luego, con base en el diagnóstico que le den, y ellos nos dan de una vez los protocolos de intervención según el sector económico, según la situación, burnout, que es el síndrome de desgaste ocupacional, depresión, estrés postraumático. Todos estos ustedes lo pueden descargar de la página de Fondo de Riesgo Laboral. Y acá tenemos los instrumentos propiamente. Entonces a ustedes, por ejemplo, el primer cuestionario que se comparte es este de datos generales, que es el que yo les mencionaba ahora. Ya ustedes me van contando a ver si ya los han conocido, si ya los han visto. Entonces, ese es el cuestionario que se comparte, se les entrega acá para que ustedes lo vayan diligenciando. Son datos muy generales. Este es uno. Voy a mirar acá lo que nos están preguntando. ¿Cómo accede
una empresa, una evaluación psicosocial por la ARL. Luz, tengo entendido que acceder como tal creo que tiene un costo adicional. Positiva creo que las está acompañando, Presta Salud también. No sabría decirte cómo se está dando el proceso porque yo soy encargada en este momento netamente de orientar los webinars, pero te podría preguntar pues como con mi jefe y compartirte la información de cómo se hace, por ejemplo, con Positiva la solicitud de evaluación de riesgo psicosocial. Sé que hasta hace un tiempo tenía un valor adicional. No sé cómo lo estén manejando ahora. La verdad, yo lo he manejado es por particular. Mi contrato con ellos va ligado como a otro aspecto, pero te podría conseguir esa información de cómo lo manejan ellos. Aquí yo se los estoy compartiendo como de alguna forma lo hago yo de manera individual y particular, independiente, que es mi trabajo, para que ustedes conozcan el proceso, que seguramente debe ser muy similar como lo hagan los otros psicólogos, porque nosotros lo hacemos con base en los lineamientos que nos comparte el ministerio. Listo, dale. Yo pregunto entonces para que nos digan cómo podrían ustedes acceder por la ARL. Este forma A y forma B ya son las evaluaciones propiamente de factores intralaborales y forma A es el cuestionario que se le entrega a los profesionales que tienen personal a cargo y forma B los profesionales que no tienen personal a cargo. Son las mismas preguntas, solamente cambian unas que están enfocadas a cómo usted tiene personal a cargo, entonces refiere a esto o esto y lo otro, pero ya está como ligada a eso. Pues mire, son hartas preguntas. La idea uno siempre invita a los colaboradores a que la respondan de manera sincera y con lo primero que piense. Me informan sobre lo que hago bien en mi trabajo, siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca, nunca. Esas son como las opciones de respuesta. Me informan sobre lo que debo mejorar en mi trabajo, la información que recibo sobre mi rendimiento, bueno, y demás. Esta es otra de extralaboral, son preguntas muy ligadas a cómo el tiempo, mi trabajo tiene un impacto muchas veces en mi relación con las familias. Por ejemplo, tengo buena comunicación con las personas cercanas, las relaciones con mis amigos son buenas, converso con personas cercanas sobre diferentes temas y así. Y el de estrés, que ese ya también se los he mostrado, creo que se los mostraba la semana pasada que veíamos el tema de burnout. Entonces, bueno, vamos a profundizar tampoco sobre ese, pero sí para que ustedes conozcan como la estructura. Este fue diseñado con la Universidad Pontificia. Estos son siempre los cuestionarios que se utilizan, que todos deberíamos de utilizar si estamos haciendo una evaluación de riesgo psicosocial, porque está así establecido en la legislación. El consentimiento informado, que también se los mostraba hace un par de días. Esto es como lo que se debe entregar y firmar y con esto ustedes tienen también un sustento de que esta información no será compartida ni divulgada, lo que ustedes digan con absolutamente nadie más. Únicamente la empresa tiene derecho a conocer un informe general, un informe de datos generales, pero no como, ay, yo quiero saber qué dijo Juanito Pérez en esa evaluación específicamente, no. Debe hacerse de manera general e incluso uno de psicólogo debe ser muy cauteloso cuando, por ejemplo, hay un área de una sola persona. Pues yo no puedo decir que el área administrativa que está conformada por una sola persona dijo esto, esto y esto, porque ahí no estaría cuidando la información de la persona. Entonces, por ende, debo ir y revisar específicamente con qué otra área se me conecta y hacer conectar a esa persona con esa área para no divulgar la información compartida por ella. Entonces, bueno, esto era básicamente todo lo que tenía para compartirles el día de hoy. Me quedo con esa tarea, Luz, de averiguar cómo acceder. La voy a apuntar acá y le escribo a la jefe cómo acceder. Tú me lo preguntas como sin un costo, algo así, como si hace parte como de los servicios, ¿cierto? Listo. Les voy a compartir entonces aquí nuevamente el link para que me dejen sus daticos de de este último espacio. Ya mañana nos volvemos entonces a encontrar en horas de la mañana. Listo, Luz. Con muchísimo gusto. Les voy a